empezar. Yo, en primer lugar, pues tengo que agradecer a la Sociedad Mexicana de Tricología y en especial pues al doctor Hugo Vicente Martínez su invitación y, cómo no, pues me ha dicho que también la amistad que me une a Nelly Espinoza, pues claro que me une una gran amistad y le tengo mucho cariño y le tengo que agradecer también a ella pues el haber sido el nexo, ¿no? También agradecer, yo soy muy agradecida, en un minuto solamente, pues al profesor Camacho, que es un referente de la dermatología, no solamente española, internacional, y sobre todo en el campo de la tricología. Aquí tenemos su gran libro y agradecerle pues su dedicación y su divulgación científica en todos los países. Sin más, pues vamos a preguntarnos qué es realmente importante en el hirsutismo y qué hay de nuevo en los últimos años. El hirsutismo se define como el aumento de vello, de pelo terminal en las mujeres con un patrón de distribución típicamente masculino. La prevalencia de este trastorno es del 10%, o sea que es una prevalencia elevada, muy por encima de otros trastornos dermatológicos a los que sí se le concede más importancia. Y como todo en dermatología y en medicina en general, lo primero es hacer un diagnóstico correcto para así poder instaurar un tratamiento efectivo. Además, que esto también nos quita la preocupación y la ansiedad al médico y al paciente el tener ese diagnóstico correcto. En esta imagen, que a mí me encanta, Frida, pues podemos ver la diferencia entre el hirsutismo, Frida, ese aumento de pelo terminal en áreas andrógeno dependientes de hombres en las mujeres, y la hipertricosis, que es el aumento de vello, la cantidad de vello. Por eso podemos decir que hipertricosis es cantidad, tanto en hombres como en mujeres, en todas las localizaciones, e hirsutismo va más vinculado a lo que es la calidad. El diagnóstico es principalmente clínico. Desde la primera graduación que existe de Ferryman-Galway en el año 1961, pues han ido apareciendo muchas otras medidas de diagnóstico. Nosotros nos quedamos con la modificada, que es la que está publicada en el libro del profesor Camacho en el año 2018. Aquí tenemos la primera descripción inicial de esta escala de Ferryman-Galway. Inicialmente había 11 parámetros, como vemos en la imagen, que se graduaban del 1 al 4 en función de la intensidad de ese pelo terminal. Hoy en día, esta escala modificada de Ferryman-Galway se queda en 9 parámetros. Vamos a quitar lo que son antebrazos y las piernas. ¿Por qué? Pues porque estas zonas se han considerado que no son andrógeno dependientes, que si existe aumento de pelo en esta zona, normalmente es un aumento de pelo familiar. Como tenemos 9 parámetros, ¿se oye bien? ¿Perdón? El doctor. Nada más, estamos yo creo que como unos 15 conectados. Sí. Disculpa, Cristina, es que, por favor, la gente que está entrando, yo estoy tratando de apagarlos. Porque esta, lo malo es que es de tratamiento, es de onco. Disculpa. Chicos, apagad los micrófonos. Sí, es que estoy acá tratando de apagarlos a todos, pero están entrando varias personas. La que ando ahorita. Hugo, no te preocupes, que yo ya sabiendo qué es esto, sigo, si no os molesta. ¿Bien? Bien, adelante, por favor. ¿Seguimos? Sí, por favor, por favor. Venga, disculpad el parón, pero es que no sabía si era problema de mi ordenador o era problema vuestro. Venga, seguimos. Decíamos que la escala inicial de Ferryman-Galway, 11 localizaciones, en la actual, en la modificada, se quitan antebrazos y piernas. Se queda en 9 parámetros, también se evalúa del 1 al 4 en función de la intensidad y, por tanto, una puntuación máxima de 36. Por debajo de 10 se considera habitualmente un hirsutismo constitucional. Esto es importante. A ver, no me deja ahora pasar. Sí. En las próximas diapositivas vamos a ir viendo ejemplos de esta graduación. Primero, el hirsutismo facial. El hirsutismo facial pues, comprende ese labio superior y la presencia de pelo en el mentón. Y luego que se va extendiendo, como veis aquí. En el grado 1 sería leve, en el grado 2 va ampliándose a las mejillas, en el grado 3 patillas, mejillas, caras laterales y en el grado 4 prácticamente la totalidad de la cara. Igual ocurre en el hirsutismo mamario.
En el grado 1 sería un aumento muy tenue del pelo terminal alrededor de la areola mamaria. En el grado 2 aparece este pelo más cantidad y también afecta al surco intermamario. En el grado 3 más cantidad, casi la práctica totalidad de lo que es la parte anterior del tórax. Y en el 4, como vemos en la imagen, afecta a toda la totalidad de la parte anterior del tórax. En el vello púbico ocurre igual, del 1 al 4 por cantidad de pelo. Pero es que además aquí tenemos una distribución especial, como vemos en la imagen. En el grado 1 solamente ocupa el triángulo púbico. En el grado 2, triángulo púbico más la línea que asciende desde el pubis al ombligo, que es la línea alba, una distribución sagital. En el grado 3 afecta al triángulo púbico y luego un triángulo inverso que va desde el ombligo hasta el límite superior del pubis, romboidal. Y en el grado 4 ya afecta a toda la zona púbica y a toda la zona infraumbilical, disperso. Aquí vemos estos ejemplos del grado 1 al 4, cómo va aumentando no solamente la intensidad del pelo terminal, mucho más diámetro, mucho más pigmento, sino también la extensión con esas formas triangular, triangular inversa, romboidal, sagital, etc. En las extremidades decíamos que quitamos pierna y antebrazo y nos quedamos para valorar los muslos y los brazos. Y del 1 al 4 también en función pues, de la extensión. Fijaos cómo en los muslos, por donde empieza inicialmente, siempre es como la ampliación de la región inguinal, las caras laterales internas de los muslos. En el glúteo, igual, afecta primero a la parte superior del pliegue interglúteo y luego va afectando a la zona lumbar baja y luego la totalidad del área. Bien, pues en el hirsutismo podemos hacer en base a todas estas imágenes, que como vemos es un diagnóstico clínico, podemos hacer una clasificación numérica. Pero también esta escala de Ferryman-Gallwey nos permite, como vamos a ver, hacer una clasificación etiológica. En la clasificación numérica definimos un hirsutismo normal cuando es menos de 8, discreto cuando es de 8 a 16, moderado cuando es de 17 a 25 y cuando es de más de 25 es un hirsutismo importante. Y la clasificación etiológica la veis en esta imagen. Cuando es menor de 8, de 10 para algunos autores, es un hirsutismo constitucional. Y cuando es mayor de 12, mayor de 15 para otros autores, es un hirsutismo orgánico. Y es un hirsutismo orgánico en el que tenemos la obligación de descartar patología, bien que proceda de ovario, de suprarrenales o de la hipófisis. Y también en este esquema, fijaos cómo nos va a dar una orientación, la localización del pelo de esta escala de Ferryman-Gallwey del origen. Pues bien, esto ocurre solamente al inicio del hirsutismo, porque cuando el hirsutismo está establecido, el vello se va a localizar casi por la totalidad del cuerpo. Pero cuando es al inicio, siempre que veamos un hirsutismo que es lateral facial, afectando mejillas, caras laterales, lateral mamario, afectando principalmente a la zona alrededor de la areola, y lateral en los glúteos, pensad en un origen ovárico, lateral ovárico. Y cuando es una distribución central, labio superior, mentón, parte central del cuello, intermamaria, línea alba y la parte de la espalda, pensar en un origen suprarrenal. Central, suprarrenal, lateral ovárico, al inicio de la instauración del hirsutismo. Pues bien, ya que hemos visto un poquito qué es el hirsutismo, tenemos que ver por qué se produce. Y se produce por un aumento de los andrógenos. Un aumento de los andrógenos que puede ser porque haya más cantidad de andrógenos circulantes, que es lo que llamamos hiperandrogenismos, y cuidado, porque no tiene por qué el que tenga unos andrógenos muy altos tener un hirsutismo muy intenso. No hay una correlación entre las cifras altas de andrógenos y la severidad del hirsutismo. También podemos tener un exceso de actividad de los andrógenos porque la sensibilidad del órgano folicular a la de hidrotestosterona, que es la hormona activa, está aumentada. O bien porque la enzima 5-alfa reductasa tiene una mayor actividad, que esto normalmente es lo que se hereda. Esto es genético y es lo que llamamos el hirsutismo familiar. Al haber una mayor actividad de la enzima 5-alfa reductasa, más testosterona pasa a dehidrotestosterona, hormona activa y acción sobre el folículo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el folículo con la dehidrotestosterona? Pues esa dehidrotestosterona hace
que se transforme el vello en pelo terminal. ¿Dónde? Pues donde hay receptores de andrógenos en esos folículos. Y aparte de eso, nos va a aumentar la duración de la fase de crecimiento, de la fase de anágeno. Por tanto, habrá una mayor longitud y un mayor diámetro del pelo. Por eso decimos que pasa de vello a pelo terminal. Y si os dais cuenta, esto es justo lo contrario que ocurre en la alopecia androgenética por esa acción de la dehidrotestosterona. ¿Y estos andrógenos de dónde proceden? Si nosotros nos encontramos unos andrógenos elevados en sangre, tendremos que ver si vienen del ovario o si vienen de suprarrenales principalmente. Pues bien, el ovario, estimulado por la LH y FSH, va a producir principalmente androstendiona. Y las suprarrenales lo que van a producir principalmente es dehidroepiandrostendiona y su forma sulfatada. Sin embargo, en este esquema, que luego lo veremos de nuevo, nos llama la atención que existe también la testosterona y la insulina. Fijaos, algo tiene que ver estos dos en el metabolismo androgénico para que estén aquí ubicados. Este esquema nos dice la potencia de esos andrógenos. El de menor potencia sería la androstenediona, que luego se puede convertir a testosterona, pero de inicio es el de menor potencia, y el de mayor potencia, como decíamos, la testosterona libre y la forma activa, que es la dehidrotestosterona. Y aquí hablamos de la testosterona. La testosterona en circulación puede ir bien unida a proteínas, principalmente a la SHBG, a la proteína transportadora, o de forma libre, un 1%. Y la testosterona libre es la que a nosotros nos interesa, porque es la que va a transformarse en dehidrotestosterona y va a llegar al receptor del órgano diana folicular. Y esta testosterona libre es el mejor indicador aislado de hiperandrogenismo. Será la primera determinación que nosotros tendremos que valorar para seguir luego con el esquema diagnóstico. Y esa testosterona libre, además, es más sensible, un 50% más, que la testosterona total. ¿En qué situaciones nosotros nos vamos a encontrar una testosterona libre alta? Es lógico que cuando disminuyan los niveles de las transportadoras. Y esto ocurre pues en casos de insulinoresistencia o cuando hay muchísimos andrógenos, en casos de hiperinsulinismo y también en casos de disfunción tiroidea a la baja, cuando existe un hipotiroidismo. Y la insulina también decíamos que influye, la veíamos antes en el dibujo al lado del ovario. ¿Por qué? Pues porque va a aumentar la producción de andrógenos por el ovario, pero también decíamos que disminuye la SHBG y aumenta la testosterona libre, hiperandrogenismo, pero también la veíamos colocada a nivel del órgano diana. Esto es porque nos aumentan los niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1, que en esa unidad pilosebácea produce un desarrollo y un crecimiento y además una regulación de la diferenciación y proliferación celular a este nivel. Y luego también cuidado, porque muchas de estas pacientes tienen un fenotipo característico y esto en la historia clínica hay que verlo, hay que notarlo y hay que preguntarlo. Muchas de ellas tienen un síndrome metabólico asociado y con este síndrome metabólico habrá una insulinoresistencia que también decíamos que hacía que disminuyera la transportadora y aumentara, por tanto, la testosterona libre. Y en este estudio reciente, publicado este último año, nos dice y nos comprueba que ese grado de hiperinsulinemia y también el índice HOMA se va a correlacionar de forma positiva con la escala de Ferriman-Galway, al igual que la testosterona total y la testosterona libre, que ya conocíamos. Ya sabemos entonces que las hormonas están ahí. Y además, cuando vienen los pacientes, siempre vienen diciendo, es que probablemente yo tengo alguna alteración hormonal. Pues bien, es necesario solicitar datos bioquímicos, hacer análisis en el diagnóstico, pues los vamos a tener que pedir cuando nosotros en la historia clínica y en la exploración vemos que hay otros signos dependientes de andrógenos. ¿Y dónde buscamos estos signos dependientes de andrógenos? Pues a nivel del folículo pilosebáceo, en lo que llamamos el síndrome SAJA, el acróstico SAJA, seborrea, acné, hirsutismo, alopecia. Le preguntaremos cuántas veces se tiene que lavar el pelo a la semana para ver la seborrea o si le brilla mucho la cara, si ha tenido antecedentes de acné o si tiene un acné activo o ver si ha tenido cicatrices. Y en la alopecia, pues exactamente igual. Una exploración clínica inicial, preguntar también por antecedentes.
Y también hay que buscar signos dependientes de andrógenos a nivel sistémico, que los englobamos dentro de la triple M. La primera M sería menstruaciones irregulares. Menstruaciones irregulares se considera cuando los ciclos son de menos de 21 días o de más de 35. O bien cuando hay una amenorrea, una falta de menstruación durante 3 meses en los últimos 2 años. Y cuidado, porque muchas veces en la historia clínica las mujeres no consideran medicamentos los anticonceptivos orales y no te lo van a decir. Lo tienes que preguntar, porque si están con anticonceptivos, las reglas son perfectas. El reposo, el ovario está en reposo. Por tanto, no nos sirve de nada pedir aquí una analítica hormonal. Si nosotros sospechamos que hay una alteración hormonal de base y no hay diagnóstico previo y la mujer está con anticonceptivos, lo que tenemos que hacer es quitarle esos anticonceptivos y al tercer ciclo, cuando está manchando con la regla después de haberlo suspendido, le pedimos su analítica hormonal. Primera M, menstruaciones irregulares. Segunda M, índice de masa corporal aumentado, por encima de 25. Aquí hablábamos de esas mujeres fenotípicamente características, obesas, con síndrome metabólico asociado, pues aquí esta M refleja esa condición. Y la tercera M sería presencia de signos de masculinización, como son el aumento de masa muscular, el cambio de tono de voz o el cambio en genitales, principalmente la hipertrofia de clítoris. Si bien cuando vemos presencia de signos de masculinización, normalmente hay un aumento de los andrógenos bastante llamativo y muchas veces se produce de una forma brusca en la que tenemos que investigar la presencia de un tumor bien ovárico o bien suprarrenal. Y aquí volvemos de nuevo a nuestro esquema, para recordaros que ovárico, androstendiona, suprarrenal, dehidroepi, androstendiona, sulfato, y luego atención a la testosterona libre, que es la mejor que nos indica ese estado de hiperandrogenismo, pensar en aumento o disminuciones de la SHBG y considerar la diana, la dehidrotestosterona, sobre el órgano folicular. Y este es el esquema que yo os decía antes, que lo podéis encontrar en el libro de Montaño del profesor Camacho y que parte de la testosterona. Aquí lo veis complejo, lo podéis consultar cuando tengáis alguna duda, pero lo que yo quiero que a vosotros os quede claro es que si la testosterona es normal, probablemente exista un hirsutismo y ese hirsutismo sea constitucional. Las diferencias entre los constitucionales y los orgánicos van a ser que los constitucionales tienen unos valores analíticos elevados de forma muy leve o son normales y la clínica es también muy leve. Sin embargo, los orgánicos, pues nos encontramos unas alteraciones más llamativas que son las que nos van a llevar al diagnóstico. En el hirsutismo constitucional, testosterona normal. Cuando la testosterona es muy elevada, por encima de 200, tendremos que sospechar un tumor suprarrenal, ovárico, sobre todo pues en función del aumento de la dehidroepiandrostendiona sulfato o de la androstendiona. Y en función de esto, pues pedir ya las pruebas de imagen correspondientes. Y cuando la testosterona está en medio, alta pero no tan alta, pues nos vamos a fijar para ver si es ovárico, principalmente en el cociente FSH-LH, que hace unos años era criterio diagnóstico del ovario poliquístico. Hoy en día es un diagnóstico ecográfico, pero nos sigue sirviendo pues, para valorar ese posible síndrome de ovario poliquístico. Y un estradiol también muy elevado. Y si es de origen suprarrenal, buscaremos una 17-hidroxiprogesterona elevada por déficit de la 21-hidroxilasa en la hiperplasia suprarrenal congénita o bien un cortisol elevado en el síndrome de Cushing. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? ¿Qué datos analíticos en la investigación bioquímica tenemos que pedir? Decimos que la testosterona libre, pues para empezar todo el esquema diagnóstico. Luego es necesario LH y FSH, es necesario la androstendiona, la dehidroepiandrostendiona sulfato y la SHBG para empezar. Y a partir de ahí, seguir pidiendo cosas en función de la sospecha clínica. Todos estos valores analíticos también tienen su precio, o sea que tenemos que ser ahorradores en ese sentido para llegar al diagnóstico. No pedir todo, porque además si pedimos todo normalmente no sabemos cómo interpretarlo, si nos sale una alta y las demás no. Entonces hay que hacer con cabeza. Primero testosterona libre, androstendiona, dehidro, ovárico, suprarrenal, SHBG para ver si el problema está por fuera, LH, FSH y la prolactina. Y bien, después de ver todo esto,
pues tenemos ya la clasificación del hirsutismo. La clasificación que seguimos última es la publicada en el libro de Camacho, en la que nos habla de un hirsutismo ovárico orgánico, que es el más frecuente y es el que es debido al síndrome de Stevens-Leventhal. El segundo en frecuencia sería el hirsutismo constitucional, también llamado hirsutismo idiopático, hirsutismo dermatológico y más recientemente hirsutismo periférico, haciendo referencia pues a esa acción periférica de los andrógenos. En tercer lugar, en frecuencia, el hirsutismo adrenal orgánico, y luego hay otros hirsutismos, el hipofisario, el diatrogénico, el hepático, por hormonas ectópicas, que son pues bastante menos frecuentes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Esta es la clasificación, que os recomiendo también esquema rápido de búsqueda, en el que nos habla de cada uno de los hirsutismos con las alteraciones analíticas y con la clínica predominante, que es lo que yo voy a explicar a continuación. Un inciso. Cuando hablamos de fármacos implicados, la gran mayoría de fármacos que producen aumento de pelo lo que producen es una hipertricosis, no es un hirsutismo. El hirsutismo son fármacos muy limitados y relacionados, por supuesto, a los andrógenos, como es el danazol, la testosterona o la dehidroepiandrostendiona. Tened mucho cuidado, que es como más estamos viendo signos de hiperandrogenismo, es con deportistas y deportistas de élite, pues que emplean dentro de todos sus complejos proteicos que toman, pues algunas hormonas, y lo vemos con un acné muchas veces, mujeres hirsutas. Entonces, en estos casos que no encontramos nada y los veáis musculosos, preguntarle por si toman algo de forma exógena. Bien, como decíamos, seguimos con la clasificación y seguimos con las características clínicas. Vamos a ver primero los hirsutismos constitucionales y después los orgánicos, que, os repito, es prácticamente igual, unos con determinaciones analíticas y clínicas tenues y los otros pues más acentuados. En el hirsutismo constitucional ovárico nos vamos a encontrar testosterona libre con un aumento moderado o nada y la androstendiona normal o con leve aumento. Lo que a mí me interesa es que sepáis, cuando tenéis a la paciente delante, a qué podemos orientar el diagnóstico. Pues cuando es ovárico, normalmente son mujeres jóvenes con tendencia a la obesidad, con una distribución de la grasa corporal diferente. Tienen clínica de un SAJA ovárico, decíamos, hirsutismo lateral ovárico, facial y mamario, con una alopecia androgenética, una alopecia femenina muy leve, un Ludwig 1, con un acné también leve, con una seborrea leve moderada, y son pacientes obesas que tienen unas reglas normales o con tendencia a la polimenorrea. Cuando es de origen suprarrenal, nos encontramos en estos constitucionales un leve aumento de la dehidroepiandrostendiona sulfato o normal. Y estas mujeres fenotípicamente son unas mujeres jóvenes, delgadas, bastante delgadas, y sobre todo con tendencia a estar estresadas, a nerviosas, a que lo ves tú en la consulta cómo te están explicando el problema. El SAJA es suprarrenal, decíamos suprarrenal central, con hirsutismo predominante en mentón, central del cuello, intermamaria y línea alba, con una alopecia androgenética que por ser constitucional es leve, pero la gran mayoría ya presentan un patrón de distribución masculino cuando es suprarrenal, con acné más intenso que el ovárico, con una seborrea también más intensa, y estas pacientes tienden a la oligomenorrea. En el hirsutismo constitucional Hyland, pues es muy similar al ovárico y, según las siglas, lo que van a asociar es un síndrome metabólico y una acantosis nigricans. No os olvidéis a estas pacientes de explorarle también las caras laterales, las caras posteriores del cuello, las axilas, la ingle y en general todos los pliegues para descubrirle esa acantosis nigricans. En el hirsutismo constitucional familiar, lo que es más característico es encontrar todos los valores normales, y lo que más llama la atención es la ampliación de esa línea de implantación a nivel preauricular, lo que es una patilla muy amplia sin ninguna otra manifestación. El constitucional hiperprolactinémico, un pequeño incremento de la prolactina, un síndrome similar al SAJA ovárico, pero que nos encontramos con un hirsutismo que es central y lateral, y muy característica la infertilidad y la galactorrea. La infertilidad, siempre pensar en un hiperprolactinémico.
Y aquí llegamos a los hirsutismos orgánicos. Los hirsutismos orgánicos, que decíamos que lo más frecuente de todo, en primer lugar, es el ovárico, debido al Stevens-Leventhal, al síndrome de ovario poliquístico. En el hirsutismo suprarrenal, frecuente por hiperplasia suprarrenal congénita o por el síndrome de Cushing, y en tercer lugar, el hirsutismo hipofisario. Vamos a ir viéndolos también cada uno de ellos. Repetir esta imagen, que yo creo que es la más importante. Escala de Ferriman, menor de 8, constitucional. Escala de Ferriman, mayor de 12, orgánico. Y ahora, según las características clínicas y según las analíticas, vamos a ver si es ovárico, decíamos, hirsutismo lateral, aumento de la delta 4 androstendiona y estradiol, suprarrenal, hirsutismo central, aumento de la 17-hidroxiprogesterona y de la dehidroepiandrostendiona sulfato. Hipofisaria, parecidas a las ováricas, con tendencia a la infertilidad, prolactina elevada. Y luego las otras que tenemos que pedir para el esquema inicial. La mayoría de ellas van a tener la testosterona libre elevada. Y aquí tenemos las características que son exactas a las que hemos visto en los constitucionales, pero bastante más intensas. Repetimos en el ovárico, hirsutismo lateral, alopecia androgenética, en estos casos un poquito más intensa, acné papulopustulosos, seborrea, obesidad, características también que muchas de estas pacientes nos vamos a encontrar hiperhidrosis y amenorrea, oligoamenorrea. En el suprarrenal central, el hirsutismo, una alopecia androgenética femenina con un patrón de distribución masculino y el acné más intenso, con quistes, con nódulos, seborrea también más intensa, mujeres delgadas, mujeres con amenorrea o oligoamenorrea y presencia de signos de virilización mucho más frecuentes en el hirsutismo suprarrenal. Después, si estamos ante un síndrome de Cushing, pues lo normal es que no encontremos signos cushinoides asociados a este hirsutismo y a estos signos de hiperandrogenismo. Y por último, el hirsutismo hipofisario, que como decíamos, pues es característica la infertilidad, la galactorrea, el hirsutismo que desde el inicio suele ser combinado central y lateral, y mujeres nerviosas e introvertidas también. Y también, importante, esto que leen ustedes aquí, la sospecha del tumor ovárico, del tumor suprarrenal o hipofisario, siempre que sea signos llamativos de hiperandrogenismo, de una rápida progresión y de una aparición brusca. En este caso estamos obligados de entrada a hacer analítica rápida y a descartar por pruebas de imagen la presencia de un posible tumor en estas localizaciones. Algunos ejemplos de hirsutismo ovárico, en este caso la obesidad es característica, con un hirsutismo que ya deja de ser lateral para afectar a otras áreas más intensas en un síndrome de ovario poliquístico. Aquí agradecer de nuevo al profesor Camacho la cesión de muchas de sus imágenes. Otro caso de hirsutismo ovárico en el que, aparte de ese leve aumento de vello alrededor de la areola lateral, sí destaca esa alopecia androgenética con un patrón femenino. Otro caso de hirsutismo ovárico con un acné bastante mayor y con hirsutismo lateral. Hirsutismo suprarrenal muy característico, como veis en la imagen, esa aparición de vello intermamario, tanto central intermamario como central en la línea alba, que va del ombligo al pubis, en este caso por hiperplasia suprarrenal congénita, al igual que este, en el que el hirsutismo central es muy llamativo en la cara y es muy llamativo también en el pubis, con esa distribución sagital. Hirsutismo suprarrenal, vemos aquí, decíamos, los signos de virilización, con esa hipertrofia del clítoris, más frecuente en los suprarrenales, y con ese hirsutismo central. Hirsutismo suprarrenal con un tumor suprarrenal, fijaos qué cantidad de pelo de forma brusca y de forma aguda, que luego se va a resolver cuando se resuelva su problema orgánico. Y bueno, ya hemos visto un resumen de lo que es el hirsutismo, de qué mecanismo lo está produciendo, de sus clasificaciones, y nos vamos ahora al tratamiento. Dentro del tratamiento, pues tenemos medidas higiénico-dietéticas, que es importante en todos los casos, no solo de hirsutismo, sino de la dermatología en general. Tenemos tratamiento sistémico, que yo siempre repito que hay que establecer el diagnóstico y luego el tratamiento, pero que no podemos empezar la casa por el tejado, o sea que tenemos que ir haciendo siempre un tratamiento de forma escalonada,
¿Por qué? Porque además estos casos muchas veces son de larga evolución. Y si son de larga evolución, si empezamos con lo más desde el principio, nos podemos quedar sin luego tratamientos, ¿no? Entonces, primero, poquito a poco y empezar medidas higiénico-dietéticas, tópicos, sistémicos y combinando la dermocosmética. Vamos a ir viéndolos. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, lo más importante de todo es la pérdida de peso. El hirsutismo está relacionado, como hemos ido viendo a lo largo de toda la presentación, con el aumento del índice de masa corporal aumentado, que va a producir una disminución de SHBG y un aumento de testosterona. Por tanto, aquí tenemos que actuar también con la pérdida de peso. Y se ha demostrado que la pérdida de peso mínima de solo un 2 a un 7% va a producir hasta en el 75% de las mujeres obesas ese cambio, esa inversión de la SHBG y de la testosterona, va a mejorar todas las manifestaciones de hiperandrogenismo, unas más, otras menos, incluida el hirsutismo, va a disminuir el grado de hiperinsulinemia, por tanto también va a mejorar de forma indirecta el SHBG testosterona y en muchas pacientes solamente con esto restaura la ovulación y la fertilidad. Por tanto, hay que incluir, independientemente de que tengan ovario poliquístico o no, hay que incluir la pérdida de peso en todas las mujeres hirsutas dentro del protocolo de tratamiento, pérdida de peso y ejercicio físico. Y esto lo demuestra este artículo recientemente publicado en el que nos dice que la pérdida de peso nos va a mejorar no solamente el hirsutismo, sino el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y sobre todo las alteraciones menstruales y por tanto los problemas que tienen de fertilidad. Pasamos al tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico lo vamos a tener que poner si hemos hecho un buen estudio previo, porque el tratamiento sistémico va a ir dirigido, pues fijaos, bien al problema ovárico, bien al problema suprarrenal, al hipofisario o al síndrome Heiran. En el ovárico, ¿qué tenemos que hacer? Pues frenar el ovario, poner el ovario en reposo. Y esto lo vamos a hacer con anticonceptivos orales, al que le podremos asociar antiandrógenos. Si tenemos un problema en suprarrenales, tendremos que frenar a esas suprarrenales y eso lo hacemos con corticoides orales. Corticoides orales a los que se les sumará también antiandrógenos. Si el problema es hipofisario, ya se encargarán de tratarlo con bromocriptina o carvedilina. Nosotros directamente no hacemos este tratamiento, lo mandamos al endocrino. Y si es un síndrome Heiran, yo en muchas ocasiones también lo derivo al endocrino, pero le voy a poner tratamiento de inicio con metformina a la dosis de 500 cada 12 de inicio y luego, si hay buena tolerancia, de 850 cada 12. Yo, en mi experiencia, no tengo experiencia con el uso de las biguanidas. También en el Heiran los trato de inicio con anticonceptivos orales. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos, pues pequeños tips que os pueden ser útiles en la práctica clínica. Los anticonceptivos orales son el mejor tratamiento, la primera elección para los hirsutismos de origen ovárico. Los anticonceptivos orales están formados por un etinilestradiol y un progestágeno. El etinilestradiol desde hace muchos años se está empleando y la tendencia actual es ir bajando cada vez más la dosis de lo que sea más bajo posible, porque aquí va relacionado el riesgo de todos los fenómenos tromboembólicos, principalmente trombosis venosa profunda y tromboembolismos pulmonares. Este etinilestradiol pues, nos va a actuar sobre la producción de andrógenos ováricos y también nos va a aumentar la SHBG porque induce a nivel hepático su producción. Por tanto, hoy en día el etinilestradiol a la menor dosis posible. Y ahora nos vamos a elegir el progestágeno. El progestágeno tendría que ser lo más ideal a la progesterona natural para evitar todos los efectos secundarios, sobre todo ese aumento de peso, ese aumento de volumen, que es la primera causa por la que dejan las mujeres los anticonceptivos. Dentro de esos progestágenos tenemos dos tipos, unos que tienen acción antiandrogénica y unos que tienen acción proandrogénica. Y mucho cuidado con esto, porque hay muchas pacientes que vienen a la consulta ya tratadas por ginecología y te dicen, no, yo ya estoy tomando un anticonceptivo que me lo ha puesto la ginecóloga y lo miramos y tiene levonorgestrel. Pues el levonorgestrel nos está empeorando todas las manifestaciones dependientes de andrógenos porque tiene una acción proandrogénica.
Entonces tendremos que ir a buscar siempre los de acción antiandrogénica. Yo, en mi experiencia, con los que mejor me va es con la drospirenona y con el Dianogest. Y aquí os recomiendo este artículo recientemente publicado en actas dermostilográficas por los compañeros de Valencia, en los que nos habla perfectamente y más extenso que el pequeño resumen que yo he hecho del uso de los anticonceptivos en dermatología. Vamos a hablar ahora de antiandrógenos, que también los podemos asociar en cualquiera de los casos. El primer antiandrógeno sería la espironolactona, que aquí en España puede ser de primera elección en el hirsutismo suprarrenal. La espironolactona es un diurético, es un antagonista de la aldosterona, pero que tiene efectos antiandrogénicos y disminuye los niveles de testosterona total. La dosis de inicio va a ser, como yo lo empleo, de 50 miligramos al día, y luego, si hay buena tolerancia, lo subo a 100 miligramos al día, aunque se puede dar hasta 200 miligramos. El tratamiento tiene que ser al menos de 6 meses. En el hirsutismo ocurre similar a la alopecia, que el pelo tiene un ciclo de crecimiento, y si tiene un ciclo de crecimiento no podemos esperar resultados hasta que estos ciclos se vayan completando. Entonces, por lo menos durante 6 meses para ver resultados reales. Es un fármaco que es seguro y que es bien tolerado en estas dosis. El principal efecto secundario que refieren las pacientes es las alteraciones en el ciclo menstrual. De inicio, pues se pedía el sodio, el potasio, pues para ver la regulación de los iones, pero yo lo he pedido durante muchos años y lo he dejado de pedir, pues porque nunca he encontrado alteraciones a este nivel. Por tanto, la espironolactona, pues es un buen fármaco, decimos seguro, bien tolerado, que reduce el diámetro del vello facial y que también analíticamente nos vamos a encontrar con disminución de la testosterona y de la dehidroepiandrosterona sérica. Segundo, antiandrógeno, el acetato de ciproterona. El acetato de ciproterona sería de elección en los hirsutismos ováricos. El acetato de ciproterona se utiliza a la dosis de 50 a 100 miligramos al día, del 5º al 15 día del ciclo, asociado al etinil-estradiol y también seguro y bien tolerado. Sin embargo, con el acetato de ciproterona, este año, aquí en España, nos han mandado una nota del Ministerio de Sanidad en el que desaconsejan su uso para estados de hiperandrogenismo por la posibilidad de tumores cerebrales. Los casos que ellos describen pues son acetato de ciproterona a dosis más altas y también durante más tiempo que nosotros lo utilizamos, pero nos restringe su uso a pesar de que es el único antiandrógeno que en ficha técnica sí aparece aquí en España indicación para estados de hiperandrogenismo, que todos los demás los tenemos que utilizar con consentimiento del paciente como medicamento fuera de indicación. Otro, la flutamida, que ha ocurrido exactamente igual. La flutamida es un antiandrógeno puro, no esteroideo, que no tiene además propiedades progestacionales, ni estrogénicas, ni corticoideas, ni antigonadotrópicas. Y esta flutamida se ha utilizado ampliamente en el tratamiento de la alopecia androgenética femenina y también del hirsutismo, con mejores resultados en alopecia que en hirsutismo. Pero todos conocíamos el riesgo de hepatotoxicidad, pero hace 3 años la Agencia Española del Medicamento, dirigida pues, por el Ministerio de Sanidad, nos prohíbe o nos recomienda su no uso en hiperandrogenismo precisamente por el fallecimiento de una paciente dermatológica. Por tanto, tampoco lo estamos utilizando. Y llegamos ya a antiandrógenos, finasteride y dutasteride, que son pues, los que más utilizamos en los últimos años. Ambos actúan inhibiendo la isoenzima tipo 2, el finasteride, tipo 2 y tipo 1, el dutasteride de la 5-alfa reductasa y, por tanto, bloquean la conversión de testosterona a dehidrotestosterona. La dosis recomendada para finasteride 2,5, para dutasteride 0,5, exactamente igual que en alopecia y reduce tanto el hirsutismo como la alopecia. Casi todos los estudios son de alopecia femenina y solo nos hemos encontrado 2 para hirsutismo, que son los que os muestro. El primero es del profesor Camacho, 89 pacientes con síndrome de adrenarquia persistente. Después de 2 años de tratamiento con finasteride al 2,5 miligramos al día, encuentra un alto porcentaje de reducción del hirsutismo facial del 93%, también alto del hirsutismo corporal del 73%, actúa también en el 20% de los casos sobre la producción de sebo
y con pocos efectos secundarios, similares, que son prácticamente nulos, a los que vemos en la alopecia androgenética femenina. Y bueno, en todos estos antiandrógenos es lógico decir que hay que asegurar una anticoncepción eficaz por el riesgo de feminización del feto masculino en esas pacientes premenopáusicas en edad fértil. En cuanto a esta anticoncepción eficaz, yo no indico siempre anticonceptivos orales. Indico solo anticonceptivos orales cuando a lo mejor el origen es ovárico y a mí me interesa poner los anticonceptivos orales. Si es solamente por evitar ese embarazo, elección personal de cada mujer a elegir el método anticonceptivo que quiera. Me lo hacen firmar en el consentimiento y ya. El segundo estudio que os decía es, bueno, una revisión sistemática en el que se nos demuestra el uso del finasteride también en hirsutismo en mujeres con una eficacia pues, próxima al 50%, del 48,7%. Por tanto, os animo a que también lo empecéis a emplear para hirsutismo. Del tratamiento tópico hay muy poco publicado y quizás pues, porque hay poca evidencia científica. Me atrevo a decir que de la eflornitina es el único que hay evidencia científica, usado al 13,9%. Como veis en el esquema, es un inhibidor de la enzima ornitina descarboxilasa y, por tanto, va a influir en la conversión final de la dehidrotestosterona. La eflornitina no inhibe el crecimiento, lo que va a hacer es reducir ese crecimiento. Por tanto, no puede ser un tratamiento único. La mayoría de los veces lo hacemos combinados con otros tratamientos de depilación para retrasar ese número de sesiones. ¿Qué pasa? Que tiene efectos secundarios que además se asemejan a signos de hiperandrogenismo, principalmente el acné y la pseudofoliculitis. Entonces, no es un fármaco bien tolerado y muchas de las pacientes terminan por dejarlo. Otros tópicos que se ha publicado poco sobre ellos es el acetato de ciproterona tópico o el extracto de capislow que deriva de esta planta. Ya os comento pues, que se puede probar, pero siempre combinado con otros tratamientos que realmente hayan demostrado eficacia. Y de la dermocosmética os voy a decir poquito. Poquito pues porque existen los métodos tradicionales de las ceras, las cremas depilatorias, del afeitado, pinzas de coloración, que son métodos simples, económicos, temporales y que además nos pueden producir algunos efectos secundarios como la foliculitis o las dermatitis irritativas. Y algo importante son las hiperpigmentaciones, sobre todo en pacientes de fototipos oscuros, de fototipos altos. En este sentido, yo cuando vienen muchas pacientes para tratamiento con láser, me encuentro principalmente en la zona del mentón muy pigmentada. Y esto es debido al uso continuo de las pinzas de depilar, que supone una inflamación constante, continuada, que va a producir una hiperpigmentación. Y en estos casos hay que tener mucho cuidado porque hay que despigmentar primero. Si lo hacemos con esa mancha ahí y ponemos láseres, que como vemos el cromóforo en la melanina, corremos el riesgo de quemar. Y si bajamos el láser para no quemar, lo que estamos haciendo es hacer un tratamiento ineficaz, gasto de tiempo, gasto de dinero. Por tanto, en estos casos, primero un par de meses despigmentando y después hacemos el láser con los parámetros a los que normalmente estamos acostumbrados. Tratamiento con láser basado en el principio de la fototermolisis selectiva, en el que el cromóforo suele ser la melanina y, por tanto, se van a mover en ese espectro de 600 a 1100 nanómetros. El más utilizado en mi caso y con el que más experiencia tengo es con el láser de alejandrita, pero como vemos en esta revisión, pues bueno, se han utilizado otros muchos láseres con éxito, como son el neodimio, el de diodo, el rubí, etcétera. Cada uno aconsejo el que mejor maneje y el que mejor resultados les pueda dar a sus pacientes. Pero es verdad y hay que reconocer pues, que es un arsenal moderno, pues en el que, fijaos como en esta paciente de una barba completa, pues poquito a poco, con un número determinado de sesiones, pues se va mejorando. Cuidado también aquí con el crecimiento paradójico. El crecimiento paradójico hay muy poco escrito, quizá pues porque no interesa, porque es un efecto adverso que no queremos nadie. Pues bien, de este crecimiento paradójico con el tratamiento de las caras en el láser,
lo que se concluye es que es más frecuente en pacientes que tienen alteraciones de tipo ovario poliquístico, alteraciones de hiperandrogenismo, y que se va a producir principalmente cuando se depilan las caras laterales de los cuellos, las caras laterales de la mejilla o del cuello. Y lo que ocurre es que esa energía que se disipa y llega con menos energía a los laterales parece que es la que puede estimular a folículos que estaban silentes. Entonces, bueno, hay que advertirlo a las pacientes o solamente limitaros a la parte de labio y de mentón que responden bien, patillas que responden bien, pero en el resto de la cara advertirlo al paciente que el número de sesiones no se lo podéis vosotros decir de primeras, pues porque corréis el riesgo muy alto de equivocaros. Y esto es todo. Como conclusión, he sido muy insistente en toda la charla, deciros que el diagnóstico es clínico, que nosotros somos los que tenemos obligación no solo de hacer un tratamiento cosmético, sino de detectar un posible orgánico asociado, que este trastorno orgánico lo tenemos que sospechar cuando la puntuación de Ferriman supera los 12 puntos y sospechar sobre todo el origen tumoral cuando la evolución es rápida y repentina. De la etiología, distribución lateral ovárica, central, suprarrenal. Y por último, que la elección del tratamiento tenemos que hacerla en base al diagnóstico, en base a la etiología, a la evaluación clínica, a la edad y, lo que es más importante, a las expectativas del paciente y a las expectativas que nosotros le podamos ofrecer. Y bueno, esto decía que Frida le tenía un especial cariño porque ha formado parte de mí desde que empecé en la tricología hablando de hirsutismo, y que hace pues justo un añito pues tuve la suerte de conocer su casa museo en compañía pues de grandes amigos como la doctora Daniela Guzmán, como su marido Ricardo Rivera, el mío, que es el que veis aquí. Espera, que la foto es interesante. Sergio Bañó, el doctor Sergio Bañó, y todo esto pues lo hicimos en un curso que organizó el doctor Javier Ruiz, allí en México. Y nada, la pasión que tengo por México, que todos la conocéis y que estoy deseando volver y que toda esta pesadilla termine y que pronto pues bueno, nos podamos ver en persona y pidiendo mucho sin mascarilla, sin cubrebocas, como le llamen ustedes. Muchísimas gracias por todo y ahora si queréis pues pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Cristina, por esta revisión. La verdad es que está muy completa y muy actualizada.